Aló, buenos días, ¿me escuchan? ¿Estamos todos conectados? Aló, buenos días. Bueno, hola, buenos Bueno, ¿me días. escuchan? No sé ¿Cómo están? si todos me están escuchando. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero hacer una presentación muy cortica. Le doy la palabra a Catherine para que inicie el conversatorio. Y bueno, básicamente en nombre de la Corporación Cultural Babilonia y de Akira Medios, les damos la bienvenida a este ciclo de eventos que vamos a realizar todos los domingos, bueno, cada 15 días, en donde esperamos conversar sobre diferentes aspectos relacionados con la literatura, las artes, atravesarlos un poco a través con la medicina, también un poco la coyuntura, en este caso pues de la pandemia, de ese escenario de la pandemia. Entonces básicamente queremos más de conocimiento y cómo se relacionan los diferentes saberes y conocimientos, por supuesto. Y obviamente teniendo como eje las artes. Entonces, de nuevo, bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a Juan Guillermo, a Lucas, a Rodrigo y especialmente a Catherine, que va a moderar. Únicamente quiero darle la bienvenida en nombre de la Corporación Cultural Babilonia, de Kira Medios, y bueno, que este sea el primero de muchísimos eventos. Y por supuesto, muchas gracias y bienvenidos a todas las personas que están conectadas en este momento y que nos acompañan. Entonces, Catherine, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero, gracias por la invitación. Yo soy Catherine Pirela, escritora y promotora de lectura también. En este evento de hoy de la pandemia y sus ficciones tenemos tres invitados súper especiales y súper expertos en estos temas que vamos a tratar. Se trata de Rodrigo Bastidas Pérez. Él es nacido en Pasto, Colombia, PhD en literatura de la Universidad de los Andes, Colombia. Él es editor general de Edición Vestigio, editorial colombiana que se enfoca en la publicación de ciencia ficción, New Weird, bizarro y narrativa extraña, con quien ha publicado más de 15 libros. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Central de Bogotá y también ha dictado clases con la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Con Editorial Planeta publicó las antologías de ciencia ficción colombiana Relojes que no marcan la misma hora, del 2017, y Crónicas para el fin de los tiempos en el 2017 también. Es columnista de varios medios digitales, entre los cuales está Revista Crónica y Revista A la Fuera. Su producción académica previa incluye artículos teóricos y críticos publicados en España, Argentina, Colombia y Perú. Actualmente se enfoca en el estudio de la historiografía literaria de la ciencia ficción en Latinoamérica, y semanalmente presenta el programa virtual Estereoscopio. Tenemos también aquí al doctor Lucas Herrera, nacido en Bogotá, estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia, ganador del Premio Nacional de Poesía Relata, Ministerio de Cultura 2018 y del Premio Nacional de Poesía Casa de Poesía Silva. Él asistió al primer taller, hace parte de varias antologías publicadas en los últimos años, finalista del concurso de cuento La Cueva de Barranquilla del 2019. Y por último tenemos a Juan Guillermo Caicedo. Él es ajedrecista aficionado, amante de la salsa, el tango y los deportes, comunicador social de la Universidad del Quindío, con estudios de maestría en literatura y filosofía de la Universidad Tecnológica de Perú. En su perfil de Facebook, él escribe post, tiene notas con un título que es Ideario de un solterón pandémico cuarentón. Interesante. Bueno, tenemos aquí a nuestros invitados. Yo quisiera que arrancáramos con Lucas, que es nuestro doctor invitado, nuestro médico invitado. Y quisiera preguntarle que empezáramos a hablar un poco de la medicina, de las ficciones en la pandemia, pero desde el lado de la medicina, o sea, estos mitos que rondan,
que están por ahí, lo que no es tan cierto de la pandemia del coronavirus. Bueno, hola a todos. Hablando en particular de todo esto que se ha construido alrededor de la pandemia, pues relacionado con la medicina, ¿no? Nos tomó la circunstancia así como súbitamente y mal preparados. En realidad no tenemos ni idea de cómo tratar, por ejemplo, la infección viral, no se sabe, no tenemos ningún medicamento. Y todas las consecuencias que ha traído, pues precisamente esto de no tener cómo tratarlo, ha permitido que se construyan múltiples ficciones alrededor pues no solo del tratamiento, sino de las consecuencias. Y básicamente en el momento todo es mito, todos son ficciones. La ciencia no tiene claro qué se debe hacer, no tiene ni idea qué hacer. Es muy, pues, interesante y a la vez tiene muchas implicaciones precisamente este hecho de construir todas estas ficciones, ¿no? Tienen un impacto en social, económico y político, sin duda, en lo que está sucediendo en este momento. Hemos visto cómo, digamos, un alcalde toma una decisión casi que por una serie de, no son estudios como tal, sino de inferencias, ¿sí? De otros países que para ellos han servido una serie de tratamientos y pero en últimas son otra serie de ficciones porque no hay como tal algo verídico, algo que apruebe precisamente esto. Pues esa sería como la conclusión alrededor en términos del tratamiento, es más, de la misma historia natural de la enfermedad que llamamos nosotros qué es lo que sucede en general. Hasta ahora se está dilucidando algunas cosas, pero en últimas son múltiples ficciones, múltiples intentos como de interpretar lo que sucede. Eso diría al respecto. Eso diría al respecto. Ok, dale, gracias. Bueno, yo estaba pensando hace un rato como esa necesidad de fugarse en la imaginación, pero siempre como hacia el fatalismo y siempre como a las predicciones, por ejemplo, yéndonos un poco aquí a algo jocoso que son los Simpson, que es las predicciones de Nostradamus también, ¿no? Entonces, toda la crisis la han predicho ya muchas veces, la predijeron en Los Simpson, la predijo Nostradamus. Bueno, ¿ustedes qué piensan de todo esto? Podemos empezar con Juan Guillermo. Bueno, yo le quería dar la palabra a Rodrigo para hacer una... Entonces, le doy la palabra a Rodrigo para luego hacer un cierre a partir de algo que dijo Lucas. Entonces, por favor, Rodrigo, gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a Caterina, Lucas, a Juan Guillermo, a Edgar, a Esteban, que también está detrás. Bueno, un poco lo que dice Caterina sobre la creación de los apocalipsis es muy interesante porque hay algunos críticos y teóricos, por ejemplo, Parkinson Zamora, por un lado, o por otro lado, bueno, en estos momentos olvido el nombre del crítico inglés, In the Sense of an Ending. Lo que están hablando justamente es que hay una especie de formas estructurales, narrativas, en las cuales en cada generación se están creando nuevas formas de apocalipsis. Es decir, el apocalipsis no funciona simplemente como una forma
de predicción hacia un futuro, sino que funciona como una especie de estructura narrativa que está armando no solamente las cosas que estamos viviendo, sino que está armando de una u otra manera la forma en la cual nosotros concebimos el mundo. Es decir, estructuralmente los apocalipsis, y esto es algo que va a decir Parkinson Zamora todo el tiempo en Narrar el Apocalipsis, que es un libro que sacó en el 98, básicamente configuran de una u otra manera la literatura en sí. Es decir, si nosotros revisamos no solamente las religiones, que siempre están, digamos, narrando estructuralmente unas formas de apocalipsis que tienen que ver con lo que en los sistemas de Thomas Kuhn, por ejemplo, van a llamar la transformación de los sistemas a partir de las revoluciones, o las revoluciones científicas, eso está en las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, sino que también va a haber una transformación necesaria dentro de una estructura social. Lo que está apuntando realmente estas formas de predicción apocalíptica, tal como les decía Catherine, que en algún momento aparecen desde Nostradamus hasta los Simpson, pero que nosotros podemos ver de una u otra manera en las conformaciones estructurales desde las religiones más antiguas, es básicamente la necesidad estructural que tenemos dentro de la narrativa de posibilitar un cierre discursivo a las cosas que nosotros estamos viendo. Me refiero a lo siguiente, cuando nosotros concebimos el mundo concebimos el mundo como una forma de discurso, el concebir el mundo a partir de una forma de discurso tiene que tener un fin o un origen, que es justamente el origen desde el que Michel Foucault, por ejemplo, va a hablar sobre la arqueología del origen, pero ese origen también necesita una finalización o un cierre. Y ese cierre tiene que ver justamente con la creación de estas estructuras apocalípticas. Entonces, es muy interesante porque cuando estamos hablando de este tipo de discursos o este tipo de formas estructurales en las cuales una pandemia, por ejemplo, puede funcionar como una transformación en la estructura narrativa histórica que estamos viviendo, entonces esta pandemia funciona así, como una especie de quiebre. En estos momentos, no sé, filósofos aceleracionistas podrían decir que la pandemia funciona como una forma de aceleración de la estructura discursiva. Entonces, yo creo que mucho más iría por ahí. Obviamente, en el momento en el que nosotros concebimos que existe el final, concebimos que hay formas de predicción de final. Es decir, Nostradamus funciona como un signo que leído en retrospectiva puede anunciar un final que seguimos esperando. De ahí que sea tan importante que el asunto sea básicamente críptico, porque dentro de ese críptico sigue funcionando la estructura del final que nunca llega y se va difiriendo en el tiempo y que siempre puede llegar un poquito más allá. Entonces, es muy interesante porque pensando en lo que dice Catherine sobre estas formas de predicción futura, las formas de predicción futura funcionan como enlaces simbólicos crípticos para mantener la estructura discursiva de una narrativa que básicamente se conforma dentro de un apocalipsis, y un apocalipsis que dentro, para nombrarlo en un punto, con el término bíblico, podríamos nombrarlo como un apocalipsis escatológico. Creo que de esa manera están funcionando dentro de un sistema, de esa manera funcionan las predicciones de este tipo de cosas. Pero no sé si respondí o si me fui un poco para el carajo, pero creo que por ahí va el asunto. Sí, por ahí va. Bueno, aprovecho y saludo a Lucas, a Rodrigo, a Catherine, a todas las personas que nos están observando. ¿Sí me escuchan bien? Es que he tenido problemas de conexión. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Sí, te escuchamos bien. Yo quiero contar una historia a partir de lo que nos pregunta Catherine de las predicciones, digamos unas predicciones científicas. Y la historia, aunque es real, yo sé que a Rodrigo le va a gustar porque parece de ciencia ficción dura, y Lucas nos puede explicar luego algo que hay aquí de medicina que yo, pues, de pronto no comprendo muy bien. Miren, el ajedrez tiene unas particularidades, y es que las posibilidades de jugadas que hay en el juego del ajedrez, y por favor a los que les gusta la matemática y a los que no, pues traten de hacerse como una idea, las posibilidades de jugadas que hay en una partida de ajedrez es 1
con 23 ceros a la derecha. ¿Sí? Es algo totalmente astronómico. Y miren, hagan la siguiente comparación. Los átomos que hay en el mundo, perdón, en el universo conocido, los átomos que hay en el universo conocido, no sé cómo los medirán, es 1 y 80 ceros a la derecha. ¿Sí? Entonces, miren, las posibilidades de jugadas de ajedrez son 123 ceros a la derecha, y las de los átomos es 1 a 80 ceros a la derecha. Es decir, para nosotros se acercaría a lo que es el infinito, para una computadora no. Esto que les voy a contar lo pueden profundizar en un artículo del señor Leoncho García, que es un ajedrez, que es el mejor difusor del ajedrez en español, ¿sí? El artículo se llama Los ajedrecistas de silicio atacan ahora al coronavirus. Entonces, empezamos primero, teniendo en cuenta esas posibilidades que tiene el ajedrez. Alan Turing, ¿sí? Uno de los padres de la inteligencia artificial, del que se hizo una película en el año 2014, Código Enigma, creo que la mayoría la vio, que es donde descifran esta máquina que tienen los nazis para poder, digamos, hallar sus mensajes y poder detener la guerra. Este señor, Alan Turing, hace pues, más de 70 años, dijo que el ajedrez era un buen punto para hacer como un laboratorio para poder investigar la inteligencia artificial. Y él, en medio de sus creaciones, trató de hacer un programa para jugar ajedrez de manera artificial. Era muy incipiente la inteligencia artificial, las computadoras, entonces fueron pasando muchos años, ¿sí? A partir de esto, pero la predicción que hace Alan Turing es, si una máquina logra superar o logra vencer al campeón del mundo de ajedrez, de lo que se aprenda de esa máquina, se pueden trabajar en otros campos de la ciencia, ¿sí? Esa era la predicción que él hacía. No lo pudo ver porque por obvias razones él se suicida, ¿cierto? Tiene unos inconvenientes. Y pasaron 50 años desde ese momento en que Alan Turing empieza a proyectar el ajedrez para la inteligencia artificial. Y en esos 50 años se da un evento muy importante en el año de 1997. Y es cuando se enfrenta una supercomputadora de IBM llamada Deep Blue contra Garry Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez, y uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, tal vez está entre los 3 mejores ajedrecistas de toda la historia. Esta supercomputadora de IBM vence a Garry Kasparov. Era la primera vez que la máquina vencía a los jugadores más fuertes del mundo. ¿Qué sucede? Bueno, hubo polémicas y hay hasta películas relacionadas con este evento. Esas enseñanzas científicas que dejó ese enfrentamiento entre Garry Kasparov y Deep Blue se aplicaron en la agricultura, se aplicó en las finanzas, se aplicó también en desarrollo de la economía, y fue muy importante. Se aprendió mucho a partir de este evento. Luego las computadoras ya vencen a los seres humanos en el ajedrez, ¿sí? Ya nunca más volvimos a competir contra ellas porque es muy aburrido, siempre nos van a vencer, y se crearon mundiales de ellas, de las máquinas, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando en el tiempo, ya pues no era como ya no es hombre versus máquina, pero en el año 2017 pasa algo muy particular. Una empresa llamada DeepMind, que es de Google, crea un algoritmo al que llama AlphaZero. Es un algoritmo muy particular y funciona de la siguiente manera. Vuelve el ajedrez a ser otra vez, digamos, ese laboratorio para la inteligencia artificial, y el algoritmo tiene algo que es que aprende por sí mismo. ¿Qué hicieron estos genios de la computación? Le enseñan a jugar a la máquina, ¿sí? Le enseñan a jugar con los elementos básicos, y luego ella se enfrenta entre ella misma, juega con ella misma, 24 horas la pusieron a jugar y juega miles y millones de partidas. Y mientras va jugando, en el ensayo de error va aprendiendo. A diferencia, digamos, de la máquina que se enfrentó Garry Kasparov, que es una máquina en donde la llenaron con bases de datos de todas las partidas que existían en la historia de la humanidad, las formas de juego, todos los finales. Esta, AlphaZero, no aprende de eso, aprende de ella misma. Y va creando su propio conocimiento y va sacando conclusiones y descartando obviedades para ella. Entonces, miren cómo vamos con la inteligencia artificial en este momento. El único juego mental que nunca había sido derrotado de un ser humano es el Go. Sí, un juego mental que se juega más en Asia. Pues también a AlphaZero le enseñaron con ese algoritmo cómo se juega Go y venció al campeón, digamos, del mundo de esta modalidad. ¿Para qué toda esta historia que les estoy contando y las predicciones?
Resulta que ahora con lo del coronavirus y con el artículo que les decía, que los ajedrecistas de silicio se enfrentan al coronavirus, hay un código abierto de la misma empresa Dickmin que se llama AlphaFold, ¿sí? AlphaFold. ¿Y en qué consiste? Son redes neuronales, y aquí sí, ahora le pido el favor a Lucas que nos ayude. Son redes neuronales pues, de Google que tratan, porque sabemos que los virus se componen también de proteínas, tratan de poner la proteína en 3D, ¿sí? Y al ponerla en 3D, lo que intentan es identificar su estructura. Esta estructura se dice que si llegan a configurar o a conocer un poco la estructura de la proteína, digamos, de este virus, pues se puede controlar un poco, ¿sí? Pero resulta que esto para los que no conocemos mucho de biología o de medicina es muy complejo, tanto que existe una paradoja que se llama la paradoja de Levinthal. Y es una paradoja en la que dice que poder configurar o poder llegar a conocer en 3D la manera exacta de una proteína, pues nos llevaría casi la historia que tiene el universo. Entonces, ¿cuál es mi predicción acá? Cómo la ciencia, ¿cierto? Desde Alan Turing, predecía que desde el ajedrez se podían tener algunos laboratorios para la inteligencia artificial y cómo estos juegos en los que estos algoritmos no son para competir, sino para poner en práctica su autoconocimiento, está en estos momentos funcionando para esto. Y lo ponen en código abierto. ¿Por qué? Porque quedó para los laboratorios que lo quieran intentar, para los que lo quieran experimentar. Entonces, podría ser, llegado el caso, luego cuando pasen unos años y nos demos cuenta cómo hicieron la vacuna, que este algoritmo, que primero jugó ajedrez, nos pueda servir para la pandemia. Y miren que parece una historia de ciencia ficción y dura, no ciencia ficción blanda, sino ciencia ficción dura. Y de pronto lo de las proteínas, sí le quería preguntar a Lucas, pues, ¿en qué consiste el virus? ¿Qué compone un virus como tal? Muchas gracias. Gracias. Lucas, ¿nos quieres responder la pregunta de Juan Guillermo? Los virus causado siempre como cierto dilema, cierta discusión en la ciencia, porque no sabemos si son seres vivos o seres inertes, ¿sí? Y esto de seres inertes pues tiene toda un dilema allí, porque ¿será que un ser podría ser inerte? ¿Por qué? Porque mientras el virus no tenga la maquinaria de reproducción de una célula ajena, básicamente no existe, ¿sí? Entonces, bueno, respondiendo qué es un virus, entonces. Un virus es una cápsula de proteínas que dentro tiene un material genético. Eso dicho así como simplemente eso es un virus. Que hay múltiples virus y que se han estudiado exageradamente, claro que sí, pero pues nos extenderíamos mucho al respecto. Este material genético no lo puede reproducir el virus por sí mismo, como si hacen las bacterias, los protozoos, bueno, y las otras células en general, que sí tienen una maquinaria para reproducir su material genético y en esa medida pueden multiplicarse y crecer. El virus no la tiene, ¿sí? El virus tiene que pedirse la prestada a otra célula. En esa medida, un virus que está en el ambiente, digamos, no puede reproducirse, ¿sí? No puede reproducirse a menos que logre alcanzar otra célula. Entonces, pues básicamente respondiendo a esto de los virus y planteando también este dilema no sé precisamente
cómo se vea esto y qué implicaciones tenga, ¿no? Porque ahora se ha pues difundido todo esto de la desinfección y con desespero, ¿no? Pero usualmente los virus, como son seres que no sabemos si son, bueno, ha llegado como a la conclusión la ciencia que sí son seres vivos, ¿no? Pero estando en el ambiente no duran mucho tiempo, son débiles precisamente por este hecho de no poder reproducirse por sí mismos. Entonces duran muy poco en el ambiente, ¿sí? Ya con este coronavirus pues se ha planteado que dura, y tampoco está claro, la OMS dijo que no es tan cierto porque pues que dure tanto tiempo en el ambiente porque no se han hecho estudios por fuera del laboratorio, sino que todos son en condiciones ideales, como diríamos, en condiciones ideales del laboratorio, ¿sí? Entonces no sabemos si realmente la desinfección esté sirviendo o no esté sirviendo, ¿no? Básicamente no sabemos mayor cosa en este momento alrededor del virus. Eso respondiendo un poco a la pregunta de que es un virus. Sí, básicamente eso. Gracias, Lucas. Aquí Juan Carlos Carvajal, desde la página de Cor Babilonia, nos hace un comentario del tema que estaba hablando Juan Guillermo antes de la pregunta del virus, y él dice, parece un poco, en efecto, la última pregunta de Asimov, en la medida en que una máquina aprende tanto de sí misma que puede llegar a resolverlo todo. Quiero aprovechar leyendo este comentario para invitar a nuestros participantes y videntes que si tienen alguna pregunta la pueden hacer y con gusto la leeremos aquí. Entonces aprovecho para hacer la siguiente pregunta que tienen acá, bueno, ¿qué hace la Corporación Babilonia? Dice, la ficción y las narrativas serán una forma de construir, diagramar lo próximo. ¿Puedes, Rodrigo, responder a esta grande pregunta? Perdón, se me olvida siempre poner el micrófono. Hola. No sé, la respuesta inmediata sería no tengo ni la más mínima idea. Pero como para pensar un poquito en cómo se configura lo próximo o cómo se configura yo creo que, y eso es algo que he venido, digamos, de cierta manera defendiendo desde que se inicia la pandemia y todo lo que tiene que ver con las formas narrativas y las ficciones que se han creado sobre la pandemia. Y es un poco lo mismo, bueno, y aprovechando lo que decía el espectador, que agradezco que haya hecho aparecer a Asimov con la última pregunta, y tiene que ver justamente con el hecho de que cuando nosotros estamos haciendo una narrativa, las narrativas que podemos hacer no son como la configuración o la prefiguración del futuro, sino una observación detallada del presente. Es decir, cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en este cuento de Asimov de la última pregunta, básicamente lo que estaba haciendo Asimov era observando su contexto del 1960 o 70, que es más o menos el 60, perdón, cuando hace este cuento, y este cuento está observando los desarrollos de las inteligencias artificiales, tal como lo dijo Juan Guillermo, pero también de la computación y de las formas en las cuales se estaban configurando nuevas redes computacionales como si fueran redes neuronales, o que podríamos de manera fractal decir que son también redes biológicas. El problema es el problema que está planteando de cierta manera Isaac Asimov en la última pregunta, bueno, y que vio Lewis Mumford, por ejemplo, que es un gran filósofo de la tecnología, de la técnica, tiene que ver con cómo se desarrollan y se amplían y se crean ciertos espacios paralelos entre las redes tecnológicas y lo biologicista. Entonces, es muy difícil hablar de que si hay una configuración del futuro, sino que hay una configuración del presente. Y yo creo que gran parte de la ciencia ficción, pero no solamente la ciencia ficción, sino la misma literatura en general, lo que está haciendo es configurando un presente a partir de una observación detallada de ciertos elementos y ciertas herramientas de lo que ocurre afuera, como si fuera un sistema. Y quiero insistir en lo del sistema, básicamente porque la literatura yo quiero observarla como una especie de sistema o como una especie de estructura. En eso soy un poco estructuralista. Pero el asunto es que lo que hay que hacer en estos momentos no es pensar en cómo se está configurando un futuro como si fuera
como lo decíamos en este caso, de manera predictiva, como si nosotros pudiéramos hacer predicciones de X, Y, Z cosa, sino como esto en realidad lo que está es observando un presente y abriendo posibilidades a partir de la observación del presente. Juan Guillermo, gran jugador de ajedrez, lo sabrá que tanto del ajedrez como el Go se basa justamente en esas posibilidades de predicción, pero las predicciones solamente se pueden estructurar a partir de la observación del presente. Entonces, lo que a mí me parece más interesante de este tipo de cosas como la ciencia ficción no es que estén configurando un futuro, o no es que estén configurando una ficción o un lenguaje sobre el futuro, sino que están hablando de un lenguaje del presente. Lo que pasa es que cada presente está configurando un futuro posible. Mark Fisher, por ejemplo, Mark Fisher, en Los fantasmas de mi vida, que es un libro sobre jauntologías, hablaba sobre la configuración de los futuros perdidos. Es decir, los futuros perdidos son futuros que existen, pero existen como una cadena de posibilidades, incluso cuando no se cumplen. Entonces, el futuro que no se cumple se configura como un futuro que no se cumple, pero que no por el hecho de no cumplirse no existió como una narrativa posible dentro de un presente pasado. Es decir, ¿qué es lo que se llama el retrofuturismo? El retrofuturismo consiste en ver cómo en el pasado existieron futuros y esos futuros, que puede ser que no se cumplieran, existieron al menos como discursos o como una especie de tiempo fantasma, digámoslo así, por eso puede ser el término jauntología, como futuro fantasma que justamente existe en su no cumplimiento. Entonces, es muy interesante porque yo creo que la ciencia ficción, las narrativas que están existiendo de la pandemia actualmente, no son narrativas, o sea, yo estoy absolutamente seguro que van a aparecer 1 millón de obras después de la pandemia o incluso en el momento de la pandemia, en donde van a haber autoficciones sobre gente de cómo me encerré en mi casa o cómo viví la pandemia, que van a ser como el 70% de los textos que van a aparecer, y el otro 30% van a ser un montón de ficciones sobre cómo en el mundo la pandemia causó X, Y, Z futuro. Y me parece que esos van a ser los textos menos interesantes, porque justamente lo que va a configurar la importancia de un momento como lo que está ocurriendo con la pandemia no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, sino con el futuro jauntológico o el futuro fantasma que se está configurando como discurso. De ahí que sea tan importante esta contraposición que en algún momento se planteó hace algunos meses atrás, pero que se sigue hablando, sobre las visiones de Zizek y de Byung-Chul Han sobre control tecnológico o revolución social. Me parece que en esos dos discursos, pero no directamente con la pandemia, sino esos dos discursos como una forma de observar la configuración de los sociales, donde empieza a pensarse es donde empiezan a pensarse ese tipo de discursos sobre el futuro, que justamente hablabas en la pregunta. Pero insisto, yo a veces me pongo a pensar en esto y me voy un poco para el carajo. Entonces, resumiendo, creo que si en la ficción es posible configurar un discurso sobre el futuro, sí, pero para configurar un discurso sobre el futuro es necesario pensar cómo concebimos el futuro desde el presente. Y creo que ahí es donde está el asunto. Como en el presente hay un concepto de futuro que se va transformando a partir del contexto social en el cual vivimos. No sé, sí funciona. Es como, intenté como conectar, pero no sé si respondí bien, Caterina, así que pido disculpas si a veces me voy un poquito para el carajo. Creo que eso de eso se trata, de serpentear un poco y de irse por las ramas y volver. A ver, trata Juan Guillermo de responder un poco la pregunta. ¿La tienes o te la vuelvo a hacer? Sí, no, la de cómo se piensa el futuro a partir, o cómo nos ha puesto a pensar el futuro de la pandemia. Miren, yo tengo un tema que se da mucho en el arte y yo creo que engloba
no solamente la pandemia, y es el siguiente: el fin del ser humano tal como lo conocemos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, pues, tomando el acento un poco que dice Rodrigo de la ciencia ficción, si nosotros pensamos en una guerra nuclear, en una invasión alienígena, si pensamos en una pandemia como tal, ¿sí? O la aproximación de un asteroide, por ejemplo, todo esto lo que lleva en el arte, lo que yo he podido percibir a partir de si se escribe a nivel personal o general de lo que estamos hablando, es que la pregunta global es: ¿qué va a pasar con el ser humano? Es decir, si vamos a desaparecer, pues se cierra el discurso. No hay forma, pues ¿para qué vamos a dar un discurso si viene un asteroide de 40 kilómetros a una velocidad que nos va a acabar? Pues yo creo que el discurso se cierre y pues entraríamos todos en el caos. Pero como el caso de una pandemia en que creemos que vamos a salir vivos, o sea, que si nos cuidamos podemos salir vivos, tenemos la fe, pues la pregunta es si vamos a conocer el fin del ser humano como el que tenemos en este momento, ¿sí? Y ahí, como también decía Rodrigo, pues se dan, por ejemplo, estos dos filósofos que Rodrigo menciona tienen un debate, entonces uno es un poco más pesimista, el otro es más optimista, pero lo que están tratando es de decir qué va a ser el ser humano en ese momento. Entonces yo quisiera tomar también esta parte y dar un poco de la literatura colombiana, en qué momento se ha tocado este tema del fin del ser humano tal y cual lo conocemos. Miren que en el año 1967, un escritor colombiano que vive en México llamado René Rebetés escribió un libro de cuentos, ¿sí? La Nueva Prehistoria y otros cuentos se llama el libro, de 1967. Y él se hace ya esta pregunta. Ya empieza, son cuentos, la mayoría son cuentos de ciencia ficción, tal vez es el primer libro de ciencia ficción, de relatos de ciencia ficción colombiano, digamos, estructurado como tal, pensado como tal. Y en uno de esos cuentos que se llama La Nueva Prehistoria, que es un nombre un poco contradictorio, hasta paradójico, no es un virus, pero miren lo que sucede. Alguien está haciendo la fila en el cine y se empieza a mover, hay como un tumulto, él se sale un poco y la gente se empieza a quedar pegada. Y él empieza a mirar por todas partes y la gente se va quedando pegada en diferentes lugares, ¿sí? Van creando como un macroorganismo. Él evita, lógico, evita el contacto con ellos, que es muy parecido a una pandemia, no muy cerquita porque me contagio. Y no voy a contar pues toda la historia, pero mientras él huye de esta situación, va viendo cómo se comportan estos macroorganismos. Y esos macroorganismos piensan, ¿cierto? Sienten, actúan, pero de una manera muy básica y de una manera muy obediente también, muy general. Entonces, él no quiere, ¿cierto? Quiere defender su individualidad y se va hacia los bosques, hacia el monte, pues buscando defender su individualidad y va haciendo las críticas constantes, pues, a la sociedad que mira. Entonces, vuelvo y tomo el acento de lo que decía Rodrigo, y es cierto, tal vez un análisis en el presente y puede ser una crítica social de la cultura de masas como tal. Pero mire cómo nos lleva todas estas situaciones de una pandemia, de una guerra, de un asteroide, de una invasión alienígena, pues jugando un poco con las ficciones, a pensar es en nuestro fin del ser humano como lo conocemos, ¿sí? Y eso a veces produce un poco de miedo, ¿cierto? Hay dichos populares: mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Una cantidad de situaciones que se derivan de esto. Entonces, el futuro que veo yo a partir de estas experiencias, digamos, desde la medicina, desde las artes, es esa pregunta. ¿Estamos frente al final del ser humano tal y cual lo conocemos? Y eso es lo que se van ideando y lo que se va pensando, y en este caso sería muy inmediato. Para cerrar, creo que es una pregunta que yo trato a veces de solucionar, y yo me imagino, pues yo soy un poco pesimista en ese sentido, que si la vacuna está en 6 meses, yo creo que en 2 años, en menos de un año, estaríamos funcionando de una manera muy similar a la que venimos haciendo, porque eso nos puso a prueba y nuestro futuro mostró que éramos un poco más mezquinos que dadivosos. Y al ver el momento exacto de que estamos viviendo, vemos que la compasión o la caridad no es el más fuerte de nuestros sentimientos o impulsos. Entonces, frente al futuro, mi pregunta, y si quieren la podemos trabajar, es esa: ¿estamos frente al fin del ser humano tal y cual lo conocemos, o esto va a pasar y no va a suceder nada? ¿En qué sentido? Cuando yo estaba estudiando, a mí nunca me enseñaron sobre la gripe española. Tocamos de pronto la peste negra, pero no la gripe española. Entonces, ¿qué enseñanzas quedó de ese tiempo? ¿Sí? No sé, como que pasaron unos años y luego nos olvidamos, y por eso muchas de nuestras formas de controlar la pandemia es tipo Edad Media, encerrarnos y tener fe de no contagiarnos. Entonces, ahí respondo la pregunta, Catherine. Gracias. Estaba pensando mientras hablabas,
Juan Guillermo, pero se me fue ahora la paloma. Nada, mientras se me vuelva a rescatar la paloma, quisieras, Lucas, desde tu parte también médica y desde tu experticia como lector, tratar de respondernos un poco a la pregunta. Pues desde la medicina, desde la ciencia, entre comillas, diría que poco quedó de aprendizaje de la gripe española en general. Y precisamente esa evocación que hace de la Edad Media, Guillermo, quizás aprendimos más de allí y nos hemos encerrado y ha sido la única manera de contener la pandemia. Que si estamos frente al fin del hombre, tal y como lo conocemos, yo pensaría que esto es algo transitorio. Por momentos, pues me detengo en medio de todo lo convulsionado que ha estado la cotidianidad del médico en este contexto, pero me detengo a pensar y considero, pues siento como si esta fuera la realidad, ¿no? Y lo previo hubiera sido un sueño y lo que viene también pudiera ser como un sueño, ¿no? Como si esto que nos estuviera sucediendo en este momento se impusiera como la nueva realidad. Una nueva realidad que no sé qué tanto plantee un hombre nuevo, ¿no? Un hombre nuevo. Ha servido para ratificar, y eso me parece muy importante, es la importancia de la biopolítica, ¿no? El impacto que tiene como tal la enfermedad en el contexto y viceversa, ¿no? Va mucho más allá de simplemente manejar una enfermedad, ¿no? De lo netamente fisiopatológico y trasciende sin duda, ¿no? Que es lo que desde algunas partes de la medicina, o bueno, desde nuevos planteamientos de la medicina, se ha hablado desde la epidemiología crítica latinoamericana y desde la epidemiología social de los alemanes, que plantean que no solo esta causa-efecto de la que hablaba Pasteur, de adquirir una enfermedad, un microorganismo causa una enfermedad, sino que todo el contexto, todo el medio define cómo se va a dar la enfermedad. Las condiciones de vida de una persona definen la vulnerabilidad, es un concepto que ya casi no se usa, ¿no? Como qué tan susceptible puede ser esta persona para el enfermar. Y no sé por qué resulté hablando de esto, pero volviendo un poco a esto de si el hombre, si es el fin del hombre tal y como lo conocemos. Yo en particular pensaría que no. Yo sí creo que esta nueva realidad de la que hablaba es transitoria. Es transitoria y creo que en un momento dado, espero que en un momento dado ya se logre pues consolidar un manejo, se logre conocer también la enfermedad que nos permita pues retomar tal y como estaban las cosas. Tampoco creo que sea como una crisis del sistema como tal que permita replantear el sistema económico y político como algunos filósofos han llegado a considerar, sino que por el contrario ratifica el control social al que estamos sometidos. O sea, a mí me parece impresionante y me parece, si se quiere, orwelliano, ¿no? Esto de que de un momento a otro, de la noche a la mañana, nos hayan dicho todos tenemos que encerrarnos. Y sucedió, todo el mundo estuvo encerrado.
independientemente de su ideología, de lo que sea, independientemente pues de su forma de ver la vida, resultó encerrado, ¿no? Entonces ratifica es precisamente eso, que estamos absolutamente controlados, ¿sí? Y precisamente esa fue la manera como se logró controlar en el Oriente la pandemia, era de lo que habla este filósofo coreano Jung Chulan, ¿no? Que es tal el dominio de las personas allá en el Oriente, lo planteaba él así, que de esa forma se logró controlar la pandemia. Iban en un bus y ellos tienen claro qué personas van en ese bus. Y si había un contagiado, le enviaban un mensaje para advertirle que en ese bus estaba un contagiado que se acercara a un punto para hacerse la prueba, ¿sí? Es tal el control social que pues precisamente, como les comento, pues lograron controlar la pandemia y es también la pandemia una excusa para fijar aún más ese control social, ¿no? Porque legitimamos de alguna manera que crezca, pues precisamente este control, ¿no? Y todo lo que se teje alrededor, que son todas estas teorías de la conspiración, que en algún momento Ricardo Piglia habla de un ejercicio de resistencia, pero no sé a qué estamos resistiendo muchas veces, por ejemplo, diciendo que en la vacuna nos van a poner un chip, ¿no? Eso es pues muy cómico, porque ya nos tienen controlados por completo, ya no sé qué más nos es decir, ¿para qué un chip? Si ya tenemos el chip del celular y ya con ese chip saben perfectamente si estamos en el baño, si estamos, no sé, compartiendo con nuestras parejas, en fin. Bueno, no sé por qué resulté en esto, no sé si alguien quiera ayudarme. No, pero está súper interesante lo que dices porque sí, también estoy de acuerdo con lo del chip. Y mira que ahorita alguien está haciendo una pregunta, es Freddy Machicado Castañón, y bueno, yo la siento que tiene que ver un poco con el tema. Dice, la ficción es reflejo de la realidad humana, todo tiene su final tarde o temprano. Los hechos humanos demuestran con creces nuestro mal actuar. La pregunta es, ¿qué nos hace a los humanos comportarnos tan pésimamente a pesar de nuestras experiencias? Juan Guillermo, ayúdanos a responder esta pregunta. Rodrigo está levantando la mano, Kate. No te preocupes. ¿Se me escucha? Ay, perdóname, no te vi. Perdón, Rodrigo, ¿sí? Por favor. Lejos. Sí, ¿Puedes el acercar un poquito completo, tu micrófono? Así que espero que sea un poquito mejor. Sí, te vas y vienes, okay, pero aunque salí, bueno, he estado como... Lo que pasa es que yo quería simplemente, y un poco respondiendo a la pregunta, pero también hablando un poco de lo que estaba hablando Lucas hace poquito, y que anoté un par de conceptos, habló sobre el hombre nuevo y la nueva realidad, y a mí me parece muy importante y creo que se conecta justamente con la pregunta que se estaba haciendo, y tiene que ver con que las narrativas de las pandemias, y principalmente en literatura, no necesariamente en ciencia ficción, en literatura, en el momento en el que se está hablando de las pandemias, justamente a lo que están apuntando son formas de transformación social que lo que hacen es develar las estructuras que estaban ocultas a través de la normalización. Me refiero a, hay una serie de estructuras normales, es decir, nosotros nos comportamos de A, Y, Z, X, B manera, pero ese tipo de normalización o ese tipo de estructura normal en donde nosotros decimos, ya no lo notamos justamente porque es algo tan cotidiano que no ponemos atención en ello. Entonces, es muy particular porque cuando ocurre este acto que quiebra la cotidianidad o que quiebra la normalidad, entonces lo que hacen es, y yo insisto en esa transformación, no develar, no plantear
creo yo, una nueva normalidad necesariamente, que eso es lo que me parece más interesante. Se está hablando mucho de nuevas normalidades o nuevas realidades o cosas como estas, pero en realidad a mí lo que me parece es que lo más interesante de esto es que está develando cuál era la realidad en la que vivíamos o la normalidad en la que vivíamos. Entonces, cuando todo el mundo decía, oh, ojalá se acabe la pandemia para que volvamos a... Y la gran pregunta es, ¿volver a qué? Es decir, como si lo que estuviéramos viviendo antes fuera normal y estuviéramos hablando de una nueva normalidad como si lo que estuviéramos hablando antes fuera normal. Y me parece que justamente las narrativas de la pandemia, que están desde la peste de Camille, pasando por el año de la peste, por la peste escarlata, por ensayo sobre la ceguera, por el día de los trífidos, por todas las cosas, por el día del año de la peste de Pasaldán, como por el Salón de Belleza de Bellatín, etcétera, para los de los casos latinoamericanos, lo que está develando, de cierta manera, es cómo nosotros construimos una serie de normalidades, pero esta serie de normalidades en realidad no son nada normales, ¿no? En algún momento Lucas estaba hablando sobre las cuestiones de la biopolítica, y el asunto de la biopolítica es algo que de cierta manera se está develando, se está más que develando como volviendo cada vez más explícito, y ese volver cada vez más explícito lo que está haciendo es justamente diciendo, momentito, esto tipo de elementos de biopolítica, que por ejemplo Judith Butler está hablando de los que merecen vivir, los que merecen morir, que es lo mismo que va a hablar Roberto Espósito, por ejemplo, sobre la tanatopolítica, justamente lo que está diciendo es, hey, esto se aceleró, esto se evidenció, como se aceleró, ya es algo que no se puede tapar, como con una especie de normalidad o cotidianidad, sino que se le quitó el velo de lo cotidiano y lo que hace es develar la anormalidad de lo que supuestamente nosotros considerábamos normal. Entonces, claro, estos dos filósofos que nombramos ahorita, que son Cicely y Byung-Chul Han, están todo el tiempo diciendo esto va a transformarse en algo, pero esa transformación, más que una transformación sistémica en donde vuelvo a pensar en Thomas Kuhn y la historia de las ciencias, en donde dice que va a haber una revolución científica que va a permitir una transformación. Yo lo que creo es justamente que lo que está evidenciando es una normalidad que no habíamos notado por el hecho de que la estábamos tapando con cosas cotidianas, y que en el momento en el que ocurre esto, que es no cotidiano, devela algo que hemos llamado nueva normalidad, pero que en realidad ha sido la normalidad que hemos tenido siempre, que no es nada normal. Entonces, es muy interesante eso, porque lingüísticamente se nos han metido en la cabeza formas de concebir nuevas normalidades y concebir transformaciones sociales a futuro y concebir posibilidades de cambio del hombre nuevo, de nuevas normalidades, etc. Pero a mí lo que más me parece importante de acá no es, y por eso yo hablaba de que no es una mirada hacia el futuro, sino como un análisis del presente, es que se concibe una nueva forma de futuro a partir de una nueva forma de pensar el presente. Yo, mucho más, con muchas más esperanzas de las que nombró ahorita Juan Diego, de Juan Guillermo, perdón, Juan Guillermo, las que nombró Juan Guillermo hace un ratito, yo creo que sí va a haber una serie de cambios, pero ojo, no nos estamos refiriendo a cambios en donde todo se va a transformar de un momento a otro. Yo lo que sí creo es que el hecho de develar la transformación del presente a partir de un hecho que acelera la estructura, lo que crea es un cambio en el lenguaje, de la forma como nos concebimos como sujetos y como sociedad y como sistema, y a partir de esa forma de transformación del lenguaje, del cómo nos concebimos, se produce o se producirá una transformación a mediano o largo plazo. Pero las transformaciones no son... A nosotros nos han enseñado un poco que las revoluciones son como la Revolución Francesa, como que todo el mundo enloqueció y Bastilla, o sea, no, o la independencia de Colombia, en donde se quebró un florero y se armó el... ¿Ok? No,
yo creo que hay una serie de transformaciones y son transformaciones que empiezan por asuntos del lenguaje. Y yo creo que sí hay una transformación en el lenguaje actual. Y esta transformación en el lenguaje puede crear una serie de transformaciones a futuro, que no van a ser las revoluciones de Zizek o el implantamiento del neoliberalismo tecnológico de Byung-Chul Han. Lo que sí creo de una forma mucho más casi que darwinista, pero cibernética, cibernética darwinista, si es que eso existe, es pensar que esto conlleva una transformación del lenguaje y una forma diferente de pensarnos. Y sí, sí creo. Entonces, simplemente para responder también la pregunta que habían hecho por internet, ¿por qué será que siempre estamos haciendo como cosas horribles como sociedad y como sujetos y como especie? Si lo pensamos desde un punto de vista del antropoceno o ecológico, porque estamos construyendo una serie de sistemas de cambio lento. Y esta serie de sistemas de cambio lento conllevan una inercia, es decir, muy newtoniano el asunto. Entonces, tendemos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes de que se produzca el cambio. Así que frente a la pregunta yo diría, sí, vamos a cambiar. O sea, sí, somos horribles, pero podemos ser mejores. ¿Sí? Al menos tener la esperanza de que vamos a ser mejores de una u otra forma nos mantiene como sistema, como sociedad, como especie un poquito flotando, ¿no? Porque si perdemos la esperanza, como que sí, un poco se va todo al carajo. Pero bueno, que creo que esa es la respuesta, pero quería conectarlo justamente con eso. Me pareció re interesante que dijo Lucas, ¿no? Sobre la nueva realidad, las nuevas normalidades, el hombre nuevo y la biopolítica, que creo que se conecta contra bien. Me callo, porque si no sigo hablando durante 2 horas. Te creemos, firmemente te creemos. Yo quiero preguntarles un poco acerca del uso de las redes, de las redes sociales, ¿no? Cómo estas de alguna manera apoyan la nueva producción de ficciones y a propósito pues de esta pandemia que creo que, digamos que si nos pensamos en las anteriores, este es nuestro mayor y mejor recurso. Es decir, antes tal vez las personas que escribían tenían a su mano papel y lápiz y era todo. Y ahorita podemos hacer algo más metaficcional, algo más colaborativo, si se quiere, de una producción. Entonces, no sé si ustedes han de pronto notado algo en eso, en una colaboración para las nuevas producciones ficcionales. Si ven algo, o por el contrario, no notan nada, o qué piensan, si hay alguna relación entre las redes sociales y las nuevas producciones ficcionales. Te cedo la palabra, Juan Guillermo. Gracias, Catherine. Sí, digamos que pueden existir muchas relaciones. Por ejemplo, a nivel particular, les voy a hablar, ¿cierto? Lo que yo no soy escritor profesional, ni mucho menos, pero a partir de esta pandemia, resultó un personaje, es un personaje en medio de la soledad. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, decía que cuando contaban los prisioneros que era lo que más necesitaban ellos, decían era la falta de soledad. Sí, decían, no, necesitamos un poco de soledad porque siempre estamos acompañados. Y en la pandemia puede resultar, en algunos casos, los que están acompañados, pues, no tienen espacio, y los que son solos, pues, ya es exceso de soledad. Sí, son como los dos puntos. También lo decían al principio Rodrigo cuando hablaba que tal vez los textos que vayan a salir sean hablando en general de la pandemia o hablando en particular de lo que cada uno vivió. Y, por ejemplo, mira, cuando tú me presentaste hay un personaje que se llama el solterón pandémico cuarentón,
por ejemplo. Y este personaje es pensando, por ejemplo, en un solitario, una persona que está sola, pero digamos, pensemos pues, en un solterón pues, de clase media que tiene quien la ayude con la comida, la ropa, ¿cierto? No es tan solitario. Y mira cómo este espacio, por ejemplo, del Facebook permite que esa persona, ¿sí? O que ese personaje como tal tenga un pequeño impacto en los amigos, en la familia. Y creo que es muy importante las redes sociales, y retomo esto, porque fuera, pues digamos que fuera de la compañía, las personas están necesitando que les cuenten historias. Y es increíble. Mira, hay miles de artículos, cientos de cosas que podemos leer, pero cuando hay una historia sencilla, una historia simple con la que la gente se identifica, se alegran, digamos, sonríen un poco. Y en el caso, por ejemplo, del solterón pandémico pasa esto. Es que el solterón es un poco amargado, pues obvio, por sus condiciones, pero él hace que las personas sonrían un poco, se rían cuando leen sus historias. Y entonces he descubierto eso, que las redes sociales, fuera de ser toda esta avalancha de noticias negativas o que nos preocupan, porque también leer acerca de las pestes o de los encierros, todo esto nos puede causar mucha ansiedad, o hay otras personas que antes las puede fortalecer. Y las redes sociales, hay una cantidad de información, no sé, la falsa debe ser por ahí el 90%, pero cuando alguien se encuentra con otro tipo de relato, ¿sí? Un relato pandémico diferente, hay un poco de sonrisa y como de esperanza, pero también está lo que decía ahora, también está esa parte de sonreír un poco en medio de esta crisis y de que nos cuenten historias. Y pienso que los medios como tales son en este momento la principal fuente para hacerlo. Yo me pongo a pensar en eso, en que más adelante igual van a haber producciones, pero quisiera también mirar qué producciones no tan pesimistas hay, aunque uno puede ser pesimista, qué producciones pueden existir a partir de esto. Entonces yo creo que sí es importante, sí, ayuda mucho al conocimiento científico de la pandemia y de la situación, pero estamos necesitando historias, que nos cuenten historias, ¿sí? Como cuando en la hoguera se contaban cuentos, se contaban todo ese tipo de fantasías, está haciendo falta. Y puede hacer que los medios de comunicación, estas tecnologías, sean esa hoguera que la gente está necesitando. Y claro, tenemos que estar informados, y que decir las cosas negativas o la realidad, de una parte de la realidad de lo que está sucediendo, pero deberíamos contar más historias. Y contemos historias en Facebook, pueda que no lo lean sino 30 personas, 20 personas, no importa. Pero esas personas pueden conectarse contigo en la situación que estás viviendo como tal, y puede ser muy importante. Entonces yo creo que sí es importante. Invito a que nos contemos historias, a que hagamos reflexiones, y en medio de eso vamos todos acompañándonos, porque o la falta de soledad nos afecta o el exceso de compañía también. Y yo creo que el arte pues, nos puede dar este respiro en esta situación. Gracias. Gracias, Juan Guillermo. Muy, muy chévere tu intervención. Ya vamos un poco cerrando nuestro evento. Quiero hacerles una última pregunta. Esta es una pregunta picante. ¿Ustedes creen que en medio de todo esto de lo que estamos hablando, los organismos vivos, los virus, las ficciones, a propósito de Juan Rulfo, quién nos garantiza que estamos vivos? Lucas, ¿me quieres responder, porfa? Esa pregunta parece una que estaba haciendo hace poco Esteban Hincapié, ¿no será el artífice de casualidad? Vamos a dejar en el aire. ¿Estamos vivos? Pues no sé, desde la ciencia diríamos que sí, ¿no? La ciencia pues se inventa sus definiciones, plantea lo que se supone normal, ¿no? Y pues en esa medida sí estamos vivos, tenemos signos vitales que dan cuenta de que esto es la vida, ¿no? Pues es precisamente como esto da pie como para hablar de lo hegemónico en la ciencia, ¿no? Cómo se construye un concepto que se considera verdad, entre comillas, ¿no? Pero se considera verdad. ¿Qué es esto? Precisamente, estamos vivos, y esa verdad se impone, básicamente, se impone a través de una argumentación
pues basada en el método científico, que es como la manera como construimos el conocimiento en este momento, que no es la única, ¿no? Desde esta mirada cartesiana, no es la única. Y eso que se impone como verdad se convierte en lo normal y todo debe estar dentro de esa línea, ¿no? Entonces, suena disparatado pensar algo así, ¿no? Pues, ¿cómo van a preguntar que estamos vivos? Y sabemos, y la ciencia lo ha dicho, es una verdad dada por hecho que, pues, que esta es la vida y que así somos los vivos. Tenemos tanto de presión arterial, tanto de frecuencia cardíaca, tanto de frecuencia respiratoria, y más los médicos, ¿no? Somos, somos normalizadores, somos unas figuras en la sociedad que normalizamos, todo lo tenemos que tener dentro de cierta medida, porque si no lo tenemos dentro de esa medida, entonces es lo anormal precisamente, y es inconcebible para la medicina y para el médico salirse pues de estos parámetros. Entonces, pues me da pie esa pregunta para hablar, y volviendo un poco a lo que decía Rodrigo de las normalidades, ¿no? Porque es que precisamente hay un libro de un filósofo que era médico también, George Canguilhem, que es de lo normal y lo patológico, ¿no? Qué complejo es definir precisamente qué es lo normal y qué es lo patológico. Pero que estamos vivos, parece que sí estamos vivos. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a nuestros invitados especiales, a las personas que hicieron sus preguntas a través de la página de Facebook. Se nos quedaron preguntas sin hacer, preguntas muy buenas, pero bueno, será para una próxima oportunidad. Quiero invitarlos también a que se pasen por kiramedios.com, también que entren al canal de YouTube donde pues se va a subir el evento y se van a ver otros videos de las producciones de Kira Medios. Y bueno, le cedo entonces ya al final la palabra a Edgar Rodríguez, que nos despida, nos saque de aquí corriendo, porque hablan muy bueno, pero esto se nos podría extender muchísimo más. Entonces hay que almorzar también, hay que almorzar ya a la 1 de la tarde. Vale, muchísimas gracias a todos por su colaboración. Son unos participantes muy, muy chéveres. Gracias. 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 Bueno, parece que Edgar se nos fue, no nos quiso despedir, nos tocó echarnos a nosotros mismos. Vale, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo entonces por